Antes de que comencemos, asegúrate de suscribirte ahora mismo. No quiero que te pierdas nada de lo que estás a punto de ver, porque lo que voy a contarte hoy podría cambiar la forma en que miras cada moneda que pasa por tus manos. Respira hondo, siéntate bien, porque esta historia no está hecha para corazones débiles. Está hecha para hombres entre 35 y 65 años que saben apreciar el peso del tiempo, el valor de la historia y el sonido metálico de algo que puede significarlo todo. Imagina abrir un viejo cajón de herramientas, el tipo de cajón que huele a madera seca y a recuerdos olvidados. Algo cae al fondo, un ruido pequeño, casi insignificante, pero suficiente para llamar tu atención. Te inclinas, mueves un par de tornillos, un viejo clavo oxidado, y ahí lo ves. Una moneda común, o eso crees durante un segundo. Una moneda que miles de personas han tenido, usado y olvidado sin saber jamás lo que realmente podría representar. Una moneda que se acuñó en el año 2000, un simple centavo estadounidense que no debería tener ningún secreto, pero lo tiene. Antes de revelarte lo que es, piensa en esto: ¿cuántas veces has tenido en tu mano un centavo y lo has dejado caer en un tarro sin prestarle atención? ¿Cuántas veces lo has visto tirado en el suelo y ni siquiera te has agachado a recogerlo? Esa moneda, la misma que despreciamos todos los días, podría esconder un misterio que muy pocos conocen y que casi nadie ha descubierto por completo. Porque esta historia no trata de un centavo común. Trata de un objeto pequeño, silencioso, pero cargado de un poder que no se mide por su tamaño. Y si sigues escuchando, entenderás por qué un solo centavo puede transformar por completo la vida de quien lo encuentra. No estamos hablando de oro, no estamos hablando de una pieza histórica sacada de un museo, ni de un tesoro perdido de un barco hundido. Estamos hablando de algo que estuvo en circulación, que pasó por manos normales, que tal vez pagó un café, un ticket de autobús o se guardó en el bolsillo de un trabajador tras un día largo. Y, aún así, su historia se convirtió en un mito, un susurro entre coleccionistas, una sombra que aparece en conversaciones discretas, como si hablar demasiado fuerte pudiera despertar algo peligroso. Pero antes de llegar a lo más profundo de esta historia, déjame llevarte un poco hacia atrás. Año 2000. Un cambio de siglo. Un momento en el que Estados Unidos todavía estaba entrando en la era moderna. La Casa de la Moneda estaba trabajando a toda máquina, produciendo millones y millones de monedas para mantenerse al ritmo de una economía que se movía rápido. En ese océano de producción masiva, algo ocurrió. Algo pequeño, casi imperceptible, pero lo suficientemente extraño para que 2 décadas después todavía estemos tratando de entenderlo. Un error. Un accidente. Un instante mínimo en el que una máquina falló, un molde no encajó, o quizá, como algunos coleccionistas más supersticiosos dicen, fue casi como si el destino interviniera. Si cual sea la explicación, una de esas monedas salió de la línea de producción con una característica diferente, única, algo que la separaba para siempre del resto. Muchos la llaman un accidente, otros, un milagro. Y aquí está lo inquietante: casi nadie la vio. Pasó desapercibida. Circuló sin que nadie supiera lo que era. Se deslizó de mano en mano como un fantasma silencioso. Solo unos pocos, muy pocos, tuvieron la claridad y la atención de mirar 2 veces. De detenerse. De preguntarse por qué ese centavo era diferente. Y esos pocos, cuando lo entendieron, guardaron silencio. Quizás por miedo. Quizás por ambición. Quizás porque sabían que estaban frente a algo que podría cambiarlo todo. A partir de ahí, comenzaron los rumores. Algunos decían que era solo una leyenda inventada para atraer coleccionistas ingenuos. Otros aseguraban haberla visto, haberla tenido, incluso haberla vendido en secreto. Pero nadie tenía pruebas claras. Solo historias,
susurros, fragmentos de algo que parecía demasiado improbable para ser real. Pero la verdad es esta, una de estas monedas apareció. Una sola. Y cuando lo hizo, el mundo del coleccionismo se detuvo. Literalmente se detuvo. Hombres que llevaban décadas estudiando monedas se quedaron sin palabras. Expertos con miles de piezas en su colección sintieron algo parecido al temblor de encontrar un diamante enterrado bajo sus propios pies. Y lo más inquietante fue el silencio que siguió. Un silencio pesado, incómodo. Un silencio que solo ocurre cuando alguien descubre algo demasiado grande, demasiado valioso. Porque esta moneda, este centavo del año 2000 que parece un objeto común, tiene un valor que muy pocos podrían imaginar. Un valor tan alto que supera casas, autos, negocios enteros. Un valor que desafía toda lógica, toda expectativa, toda idea de lo que una simple moneda podría llegar a ser. Y lo que voy a decir al final de este video, si sigues conmigo, te dejará sin palabras. Pero antes de avanzar, necesito que imagines algo con total claridad. Visualiza esa moneda otra vez, ese centavo que cualquiera habría pasado por alto. Gírala en tu mente. Obsérvala con calma. No pienses en su tamaño, ni en su color, ni siquiera en su diseño familiar. Piensa en lo que representa. Porque a partir de este punto, ya no estamos hablando de un simple pedazo de metal. Estamos hablando de un portal a una historia que se volvió más grande de lo que jamás debió ser. Los expertos que la examinaron, aquellos hombres que han pasado su vida entera mirando monedas bajo luces frías y lupas de precisión, coincidieron en algo que pocas veces sucede: este centavo jamás debió existir. Todo indicaba que, de alguna manera, una pieza destinada a un proceso totalmente diferente se mezcló con un lote normal de monedas del año 2000. Nadie sabe exactamente cómo. Nadie sabe por qué. Pero el resultado fue una pieza con un rasgo tan peculiar, tan extraño, que se convirtió en una especie de reliquia moderna. Hubo quien aseguró que el error fue mínimo, apenas visible. Hubo quien dijo que era un error evidente, imposible de ignorar. Pero la verdad es que solo los ojos entrenados podían detectarlo. Y es precisamente esa mezcla de secreto y dificultad lo que le dio a esta moneda un aura casi prohibida. No era un error ruidoso, no era un defecto grotesco. Era un detalle fino, escondido, silencioso, casi como si hubiera sido dejado a propósito para que únicamente los más atentos, los más pacientes, los más obsesivos, pudieran descubrirlo. Y ahí es donde comienza la verdadera tensión. Porque mientras unos pocos la reconocieron, miles más la tuvieron en sus manos sin saberlo. Cuando esta información comenzó a filtrarse, cuando la noticia de un centavo perdido con un error imposible empezó a correr por círculos cerrados, muchos hombres de tu edad comenzaron a revisar sus alcancías, sus cajas de recuerdos, los cajones donde guardan llaves antiguas, tornillos de sobra, relojes que ya no funcionan. De pronto, ese pequeño centavo se había convertido en una especie de invitación a un misterio demasiado tentador para ignorarlo. Piensa en esos hombres, personas que vivieron una vida completa, que trabajaron, construyeron, criaron hijos, enfrentaron pérdidas, celebraron victorias. Hombres que conocen el peso del tiempo. Hombres que no se dejan impresionar fácilmente. Incluso ellos, cuando escucharon la historia, sintieron ese cosquilleo que solo aparece cuando algo importante está a punto de revelarse. Porque en el fondo, no se trataba solo de dinero. Se trataba de significado. De una oportunidad. De algo que la mayoría de nosotros nunca tiene la suerte de encontrar. Por eso, cuando uno de esos hombres finalmente la encontró, todo cambió. No fue un coleccionista profesional. No era alguien que dedicaba su vida a examinar monedas. Era un hombre común, como tú, como yo, que simplemente tuvo el instinto de mirar dos veces. Su corazón latió más fuerte.
Su respiración se aceleró. Y mientras sostenía esa pequeña pieza entre sus dedos, algo dentro de él supo que no era un centavo más. Era otra cosa. Algo raro. Algo que no debía estar ahí. Lo que hizo después fue simple y a la vez monumental, la llevó con un experto. Y ese momento, el instante en que la puso sobre la mesa, es algo que quienes estaban ahí nunca olvidaron. El especialista la miró, parpadeó, acercó la lupa, respiró hondo, y luego hubo un silencio. El tipo de silencio que congela la habitación entera. El tipo de silencio que solo aparece cuando alguien comprende que tiene enfrente algo que podría reescribir parte de la historia numismática moderna. La noticia se regó como fuego en pasto seco. No en periódicos, no en televisión, no en redes. No aún. Primero entre coleccionistas de alto nivel, luego entre compradores privados, luego en círculos que preferían mantener sus descubrimientos lejos del ojo público. Y en cada conversación, en cada llamada, en cada mensaje cifrado, una sola pregunta aparecía: ¿cuánto puede valer realmente algo así? Las respuestas variaban. Algunos decían que no era más que una rareza interesante. Otros afirmaban que podía alcanzar un valor que jamás se había visto para una moneda tan común. Pero a medida que más expertos la analizaban, a medida que se confirmaban los detalles exactos de su error, a medida que la evidencia se hacía imposible de negar, las cifras comenzaron a crecer. Lentamente al principio. Luego con una aceleración peligrosa. Había quienes sospechaban que era demasiado. Que nadie pagaría tal cantidad por un centavo. Pero se equivocaron. Lo que estaban subestimando no era el metal, sino el significado. Esta moneda se había convertido en un símbolo. En un trofeo. En una pieza que representaba no solo el valor numismático, sino la posibilidad, la suerte, la obsesión. Y entonces llegó el día. Un comprador privado hizo lo que muchos consideraban impensable. Cerró un trato que selló para siempre el destino de esta moneda del año 2000. Una cifra tan grande que parecía un error de escritura. Una cifra que provocó discusiones, que dividió opiniones, que hizo que algunos coleccionistas veteranos se llevaran las manos a la cabeza. Porque ese centavo, sí, ese centavo común que miles de personas dejaron caer en una taza para propinas, ese centavo que cualquiera habría ignorado, alcanzó un valor final de $4 millones.